Te voy a hacer una pregunta incómoda que la mayoría nunca se hace. Si el salario medio americano pasó de $3,000 anuales en 1945 a 85,000 en 2025, un crecimiento de 2.783% en 80 años, ¿por qué 78% de las familias no tiene ahorros para sobrevivir 3 meses sin ingresos? La respuesta no está en los números de entrada, está en los de salida. Warren y yo observamos este fenómeno en Omaha durante los años 60. El boom de posguerra había multiplicado los ingresos. Las familias compraban televisores RCA, Chevrolets nuevos con enganche del 20%, casas en suburbios con hipotecas a 30 años. Todo el mundo parecía próspero. Pero cuando mirabas las cuentas bancarias al final del mes, encontrabas lo mismo que encontrarías hoy en Coremas, Brasil, o en cualquier ciudad de clase media americana. Cero. Exactamente $0 ahorrados. El ingreso había crecido el doble. Los ahorros permanecían en cero. Esto no es un accidente. Es una ley económica que tiene nombre, la ley de Parkinson, aplicada a las finanzas personales. Los gastos se expanden hasta llenar exactamente el espacio disponible de ingresos. Ganas $7,000 al año, gastas $7,000. Ganas $85,000, gastas $85,000. La diferencia entre estas dos personas no está en su capacidad de ahorro. Está en que ambas terminan igual, quebradas al final del mes. Solo que una tiene un auto más caro estacionado afuera. Mi padre me enseñó algo diferente durante la Gran Depresión. Era 1930. Él ganaba $1,200 al año como abogado en Omaha. La economía se estaba desmoronando. Bancos cerraban. El desempleo alcanzaba 25%, pero mi padre guardaba 15% de sus ingresos en bonos del gobierno que pagaban 4% anual, $180 cada año. En 1934, cuando las granjas en Nebraska se vendían por centavos de dólar porque nadie tenía efectivo, él compró una propiedad por $2,000. Esa misma propiedad, ajustada por inflación a 2025, valdría $500,000, todo porque guardó $180 al año durante 4 años. La matemática es brutal y simple. 0 ahorros igual 0 interés compuesto. Y 0 interés compuesto significa que trabajarás hasta el día que mueras o hasta el día que tu cuerpo ya no pueda trabajar, lo que ocurra primero. Hoy estamos en 2025. Brasil tiene un salario equivalente en coremas de aproximadamente $50,000 anuales para clase media. Estados Unidos, $85,000. Pero el patrón es idéntico, 78% sin reservas para 3 meses. ¿Por qué? Porque cuando el salario sube, el gasto sube en la misma proporción o más. La tarjeta de crédito con tasa del 24% anual facilita esto. Una familia con $40,000 de ingreso anual que mantiene saldo rotativo de $25,000 en tarjetas paga $6,000 solo en intereses cada año. Eso es el equivalente a 2 ahorros anuales completos del 10% evaporándose en pago de deuda. En 1973 vi esto repetirse a escala nacional. La crisis del petróleo cuadruplicó el precio del barril. La inflación en Estados Unidos alcanzó 11% anual. El salario medio era $11,000. Pero la inflación de 11% significaba que ese salario perdía 20% de poder adquisitivo en solo 2 años. Las familias que habían ahorrado 10% antes de la crisis tenían un colchón. Las que gastaban todo quedaron estranguladas. Tuvieron que vender activos, reducir gastos brutalmente. Algunos perdieron casas. Instagram y redes sociales en 2025 amplifican esto exponencialmente. La ilusión visual constante. Personas mostrando vidas que parecen requerir $100,000 anuales para sostener. El mensaje implícito es que la buena vida requiere ingresos masivos. Esto es completamente falso. Warren y yo hemos conocido personas miserables ganando $500,000 al año y personas tranquilas ganando
$35,000. La diferencia nunca fue el ingreso, fue el porcentaje que guardaban multiplicado por el tiempo multiplicado por el retorno compuesto. Esa es la única ecuación que importa. 10% de $30,000 ahorrados consistentemente durante 40 años a 7% real es superior a 0% de $100,000. Siempre. La crisis de 2008 lo demostró con sangre. 10 millones de casas ejecutadas en Estados Unidos. La mayoría eran familias de clase media con ingresos decentes. $50,000, $60,000, $70,000 al año. Pero tenían hipotecas del 110% del valor de la casa, 2 autos financiados, tarjetas al límite. Cuando perdieron el empleo o cuando el valor de la casa cayó 30%, no tenían margen. Colapsaron. Mientras tanto, quienes habían vivido con 70% de sus ingresos y guardado 30%, tenían opciones. Podían esperar. Podían incluso comprar activos baratos. La diferencia no fue suerte. Fue matemática pura aplicada con disciplina durante años. Pero si esto es tan simple, ¿por qué la mayoría vive en el ciclo perpetuo de deuda? He visto 9 ciclos económicos completos en mis 99 años, recesiones, expansiones, crashes, burbujas, y en cada uno observo exactamente el mismo error. La gente confunde flujo con stock. Confunde ingreso mensual con patrimonio acumulado. El salario mínimo en 1968 era $1.60 por hora en Estados Unidos. Ajustado por inflación, hoy equivale a $13 por hora, prácticamente estancado en términos reales durante 57 años. Pero las personas siguen pensando que la solución es conseguir más entrada, más ingreso, promoción, segundo trabajo, emprendimiento. Olvidan completamente la salida. ¿Cuánto sale de la cuenta cada mes? Déjame mostrarte un cálculo concreto que cambia toda la perspectiva. Imagina que vives en Coremas, Brasil. Ahorras $2,000 al mes. Ni siquiera los inviertes en nada sofisticado, solo un fondo indexado al Ibovespa, el índice de la bolsa brasileña. El retorno histórico nominal promedio del Ibovespa en 30 años es aproximadamente 12% anual. Ajustado por inflación de 6% promedio, te quedan 6% reales. $2,000 mensuales durante 40 años, a 6% real, te dan aproximadamente $1,200,000 nominales al final. Si gastas todo, terminas con $0, 1,2 millones contra 0. Esa es la diferencia entre ahorrar y no ahorrar con el mismo salario exacto. Pero hay algo más brutal todavía. La inflación en Brasil durante los años 70 promedió 40% anual. 40. Los salarios fijos quedaron destruidos. Quien no invirtió vio su poder adquisitivo evaporarse. En Estados Unidos, entre 2020 y 2025, la inflación promedió 4,5% anual post-pandemia. Parece pequeño, pero en 5 años, $10,000 se convierten en 8,000 en poder adquisitivo real. 20% perdido solo por mantener efectivo bajo el colchón. El poupador vence siempre. No porque sea más inteligente, no porque tenga suerte. Vence porque entiende algo que la mayoría ignora. El espejo diario te muestra a una persona que gasta todo lo que gana y te dice que eres normal. Y tienes razón, eres exactamente normal. Normal significa mediocre. Normal significa que terminarás dependiendo de pensión del gobierno o de la caridad de tus hijos. Normal significa que a los 70 años seguirás trabajando porque no tienes opción. Esa es la normalidad estadística. 78% sin ahorros para 3 meses. Ahora la pregunta incómoda. Si eres parte de ese 78%, ¿quién exactamente es el perdedor promedio del que estoy hablando? Déjame describir a esta persona con precisión matemática. Tiene 27 años. Gana $35,000 anuales en Estados Unidos o $42,000 en Brasil.
Paga $1,200 en alquiler. Gasta $400 en delivery de comida porque está cansado después del trabajo. Tiene un auto usado con cuotas de $350 mensuales a 18% de interés porque su score crediticio no era bueno. Paga $80 de gimnasio que usa 2 veces al mes. Gasta $200 en happy hours los viernes porque necesita relajarse y socializar. Al final del mes le sobran $100 que gasta en ropa para no parecer pobre en la oficina. Ahorros totales, 0. En 1987 ocurrió algo llamado Lunes Negro. El 19 de octubre, el índice Standard & Poor's cayó 22% en un solo día. La caída total anual fue 33%. El pánico fue absoluto. Titulares decían que era el fin del capitalismo, pero las personas que habían estado ahorrando consistentemente desde 1985, apenas 2 años antes, y que no vendieron en pánico, multiplicaron su dinero por 4 hasta 1995. 10 años después del crash, quienes mantuvieron posición habían cuadruplicado, quienes vendieron en pánico tardaron años en recuperarse. Algunos nunca regresaron al mercado. Existe un estudio brutal llamado Dalbar, que mide esto desde 1994 hasta 2024, 30 años de datos. El estudio compara el retorno del inversionista promedio contra el retorno del Standard & Poor's. El índice hizo 10,7% anual compuesto. El inversionista promedio hizo 5,3%. La diferencia es 5,4 puntos porcentuales anuales. ¿Por qué? Traders emocionales. Compran cuando sube, venden cuando cae. Hacen exactamente lo opuesto de lo que funciona. La inflación en Estados Unidos desde 1913 hasta 2025 promedió 3,15% anual. En Brasil, durante los años 80, la inflación acumulada fue 300%, no 3%. 300. Si tenías dinero en efectivo, lo perdiste todo. Si tenías activos reales, acciones de empresas productivas, sobreviviste. Volvamos a nuestro protagonista de 27 años ganando $42,000. Supongamos que ahorra $350 mensuales. Eso es aproximadamente 10% de su salario de $35,000 anuales. A 7% real compuesto durante 25 años, termina con $125,000. Eso es suficiente para el enganche de una casa, pero él no ahorra. Él espera la promoción a $60,000. Cuando llega la promoción, su gasto sube a $60,000. El ciclo continúa. Nunca sale. En 1965, Berkshire Hathaway cotizaba a $19 por acción. Hoy, en 2025, cotiza alrededor de $600,000 por acción. Eso es 31,500 veces el precio original. $50 mensuales invertidos consistentemente durante 60 años a ese retorno te habrían dado aproximadamente $1,600,000. Pero el ego dice, no puedo parecer pobre ahorrando $50. Prefiero gastarlos en algo que me haga ver mejor hoy. Los estudios de comportamiento millennial muestran que 92% prioriza experiencias sobre ahorro para el futuro. Viajes, conciertos, restaurantes, Instagram. La dopamina inmediata vence al multiplicador exponencial de 1 más 0,07 elevado a la potencia 40 igual a 15 veces tu dinero inicial. El cerebro no está diseñado para intuir exponenciales, está diseñado para intuir lineales. Por eso falla. Durante el crash de las .com entre 2000 y 2002, el Nasdaq cayó 78% desde su pico. Empresas tecnológicas que valían $1,000 millones quedaron en cero. Pero quien mantuvo posición en el Standard & Poor's, el índice amplio, recuperó 300% en los siguientes 15 años hasta 2017. La lección es siempre la misma. No intentes timing. No entres y salgas. Entra y quédate. Deja que el tiempo haga el trabajo pesado,
Pero hay un sesgo cognitivo más profundo operando aquí. Se llama anchoring. ¿Anclar? Tu cerebro ancla en tu salario actual como referencia de riqueza. Si ganas 35,000, eres clase media baja. Si ganas 80,000, eres clase media alta. Pero esto es completamente irrelevante. Lo único que importa es patrimonio neto acumulado. Una persona que gana 35,000 y ahorra 20% durante 20 años tiene más patrimonio que una que gana 80,000 y ahorra cero. El salario es flujo, el patrimonio es stock. El juego se gana acumulando stock, no maximizando flujo. Irónicamente, el salario bajo amplifica el miedo al riesgo. La persona piensa, no puedo arriesgar dinero en acciones, mejor lo dejo en el banco al 2%. Pero el riesgo mayor no es invertir en acciones. El riesgo mayor es la inacción. Mantener efectivo perdiendo contra inflación del 4% garantiza empobrecimiento lento. Es riesgo certero disfrazado de seguridad. En Brasil, entre 2015 y 2016, hubo una recesión severa. El Ibovespa cayó 40%, pánico total. Medios decían que era el fin, políticos culpándose mutuamente. Pero desde 2016 hasta 2025, el índice recuperó 200%. Quienes vendieron en el fondo perdieron toda esa recuperación. Quienes compraron en el fondo triplicaron. El paupador silencioso que no miró las noticias y siguió comprando mensualmente venció todo el ruido. Te voy a mostrar ahora algo que nadie calcula, números tan brutales que la mayoría prefiere no verlos. Porque una vez que los ves, ya no puedes ignorarlos. Y ignorarlos, después de saberlos, te convierte en cómplice consciente de tu propia pobreza futura. Imagina que empiezas a ahorrar $250 mensuales a los 25 años, tasa de retorno real del 7% anual compuesto. 40 años después, a los 65, tienes $437,000. Ahora imagina que esperas 5 años. Empiezas a los 30, mismo ahorro mensual, misma tasa, 35 años de compuesto. Terminas con $262,000. La diferencia entre empezar a los 25 versus a los 30 es $175,000. 5 años de espera te cuestan $175,000 de resultado final. Pero se pone peor. Si empiezas a los 35 en lugar de a los 25, terminas con $149,000. Pierdes $288,000 comparado con haber empezado a los 25. $288,000. Eso es el equivalente a casi 10 años de salario medio americano, perdido, evaporado, porque esperaste una década para empezar. El Standard & Poor's, desde 1926 hasta 2025, ha hecho 10,3% nominal anual, ajustado por inflación, aproximadamente 7% real. Berkshire Hathaway, desde 1965 hasta 2025, ha hecho 20% anual compuesto. $100 mensuales invertidos en Berkshire desde 1965 te habrían dado más de $3 millones hoy. Pero la mayoría no invirtió. La mayoría gastó en cosas que hoy ya no existen. Durante el crash de 1929, el mercado cayó 86% desde el pico hasta el fondo en 1932. 3 años de caída continua, bancos quebrando, desempleo 25%, suicidios. Pero quien mantuvo posición y esperó hasta 1954, 22 años después del fondo, multiplicó su dinero por 1,200%, 12 veces. Los que vendieron en pánico perdieron casi todo. Los que compraron en el fondo y aguantaron se volvieron ricos. Entre 1973 y 1981, la inflación americana promedió 8,8% anual. $10,000 en 1973 tenían el poder adquisitivo de 4,200 en 1982. Más de la mitad evaporado en 9 años.
pero las acciones de calidad subieron. Quien tenía patrimonio en empresas reales sobrevivió. Quien tenía efectivo o bonos de tasa fija quedó destruido. Aquí está la parte que nadie entiende intuitivamente. Los últimos 30 años de un período de compuesto de 40 años generan aproximadamente 85% del total acumulado. Los primeros 10 años generan solo 15%. Por eso la mente lineal ve el progreso como lento al principio y se desanima, pero la exponencial explota en la parte final. Si abandonas en el año 15 porque parece lento, pierdes toda la explosión que viene en los años 20 al 40. Durante la crisis financiera global de 2008, el Standard & Poor's cayó 57% desde su pico hasta marzo de 2009. El fondo absoluto. Lehman Brothers quebró. AIG rescatado. General Motors en bancarrota. Parecía el fin del sistema, pero desde marzo de 2009 hasta febrero de 2026, el índice subió 500%, 5 veces. Quien esperó a que las cosas se calmaran para volver a entrar, perdió toda esa década de recuperación. Quien compró en el fondo multiplicó por 5. En 1982, después de que Paul Volcker subió las tasas de interés al 21% para matar la inflación, Estados Unidos entró en recesión profunda. Desempleo alcanzó 10,8%. Pero quien había estado ahorrando 10% de un salario pequeño de $4,000 anuales, y quien invirtió eso durante 40 años al retorno promedio del 11% que siguió, terminó con aproximadamente $2,800,000. Quien gastó todo, terminó con polvo. Mismo salario inicial. Destinos completamente opuestos. La única diferencia fue un 10% de ahorro sostenido durante 4 décadas. Pero la psicología humana bloquea esto sistemáticamente. Déjame mostrarte por qué tu propio cerebro es tu peor enemigo en este juego. En 1974, dos psicólogos llamados Amos Tversky y Daniel Kahneman publicaron papers que cambiaron cómo entendemos la toma de decisiones. Crearon algo llamado Prospect Theory, teoría de las perspectivas. El hallazgo central es brutal. El dolor de una pérdida es aproximadamente 2 veces más intenso que el placer de una ganancia equivalente. Perder $100 duele 2 veces más de lo que ganar $100 produce placer. Esto significa que tu cerebro está cableado para vender durante los crashes y comprar durante los picos. Exactamente lo opuesto de lo que deberías hacer. El estudio Dalbar que mencioné muestra 6% de underperformance anual durante 30 años. Compuesto, eso significa que el inversionista promedio termina con menos de la mitad de lo que habría tenido simplemente comprando el índice y durmiendo. 90% de los traders activos pierden contra el índice en el largo plazo. No es que sean tontos, es que están peleando contra sesgos cognitivos que son más fuertes que su inteligencia. En Berkshire, Warren y yo evitamos las Nifty 50 en 1972. Eran las 50 acciones de moda, IBM, Xerox, Polaroid. El mercado las valuaba como si nunca fueran a dejar de crecer. Subieron 4 veces desde el pico hasta el valor justo y luego colapsaron. Quien compró en el pico tardó décadas en recuperarse. Nosotros esperamos. Compramos empresas aburridas a precios razonables. See's Candies, Nebraska Furniture Mart. Cosas que nadie quería. El hold a largo plazo en negocios simples venció la especulación en nombres glamorosos. La persona de salario bajo dice, no puedo arriesgar en acciones, mejor dejo el dinero en el banco al 2%. Pero pierde contra inflación del 4%. Pierde 2% real cada año, garantizado. Eso es riesgo certero. Mientras tanto, las acciones del Standard & Poor's tienen volatilidad año a año del 15 al 20%, pero retorno promedio del 7% real a largo plazo.
El riesgo de corto plazo esconde el retorno de largo plazo, y la mayoría solo ve el riesgo de corto plazo. En 2021 ocurrió el fenómeno de las meme stocks. GameStop, AMC, subieron 300% en semanas. Todo el mundo hablaba de ellas. FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse. Personas que nunca habían invertido abrieron cuentas. Compraron en el pico. Las acciones cayeron 80% en meses. Perdieron casi todo. Pero el Standard & Poor's, aburrido y predecible, siguió subiendo a su ritmo histórico. Hay otro sesgo llamado recency bias, sesgo de lo reciente. Tu cerebro sobrepondera lo que acaba de pasar y asume que continuará. El mercado sube 3 años seguidos. Tu cerebro dice siempre sube. Compro ahora. El mercado cae 2 años. Tu cerebro dice siempre cae. Vendo ahora. Ignoras los 4 crashes mayores del siglo XX. Ignoras las 4 recuperaciones. Solo ves lo que pasó en los últimos 6 meses. Y tomas decisiones basadas en una muestra insignificante. Overconfidence. Exceso de confianza. El inversionista promedio cree que puede hacer timing mejor que el mercado, que puede entrar y salir en los momentos correctos. 87% de los gestores profesionales, personas que dedican 60 horas semanales a esto, pierden contra el índice en 20 años. Pero el aficionado que lee 3 artículos en Internet cree que puede hacerlo mejor. Es estadísticamente absurdo. Pero el cerebro humano es inmune a estadísticas cuando el ego está involucrado. Yo viví el crash de 2000. Viví el de 2008. Viví el de 2020 por COVID. Cada vez fue exactamente el mismo patrón. Pánico. Venta masiva. Medios diciendo que es diferente esta vez. Y cada vez quienes mantuvieron posición recuperaron y prosperaron. Quienes vendieron en el fondo se arrepintieron por décadas, pero la próxima vez, en el próximo crash, la mayoría volverá a vender. Porque el sesgo cognitivo no se cura con conocimiento, se cura con disciplina sistemática, y la disciplina requiere aceptar que tu instinto está equivocado. Existe otro sesgo llamado hyperbolic discounting, descuento hiperbólico. Prefieres $100 hoy sobre $200 dentro de un año. Incluso si el retorno del 100% es evidente, el cerebro descuenta el futuro de forma hiperbólica. Valora el presente exponencialmente más que el futuro lejano. Esto mata el interés compuesto, porque el compuesto requiere sacrificar consumo hoy para multiplicar consumo futuro. Pero el cerebro dice, prefiero la pizza hoy que el retiro cómodo en 40 años. Y así terminas trabajando hasta los 70 porque la pizza ganó. Pero hay algo más profundo y más oscuro operando aquí. No es solo tu cerebro. Es el sistema económico completo diseñado para extraer cada dólar que ganas antes de que puedas guardarlo. En 1970, la deuda promedio de los hogares americanos era 35% de su ingreso anual. En 2025 es 132%, casi 4 veces más. Las tarjetas de crédito tienen tasas promedio de 21,5% APR. El saldo rotativo total en Estados Unidos supera $1 trillón. Una familia con $40,000 de ingreso anual que mantiene promedio de $20,000 en deuda de tarjetas paga $4,500 solo en intereses cada año. Eso es más de 10% de su ingreso total evaporándose sin comprar nada. La crisis subprime de 2004 a 2007 mostró esto en cámara lenta. Los precios de las casas subieron 60% en 3 años. Bancos prestaban 110% del valor de la propiedad. Ninja loans. No income, no job, no assets. Sin ingresos, sin trabajo, sin activos. Aprobado. Cuando la burbuja estalló, el patrimonio neto de los hogares americanos perdió 30%, $15 trillones evaporados, 10 millones de ejecuciones hipotecarias. Pero los bancos fueron rescatados. Las familias no.
La Reserva Federal bajó las tasas de interés a 0% entre 2009 y 2021. 12 años de dinero gratis. Esto infló burbujas en todos los activos. Acciones tecnológicas a valuaciones absurdas, bienes raíces inalcanzables. Pero el salario real mediano ha estado estancado desde 1973. Ajustado por inflación, el trabajador promedio gana lo mismo hoy que hace 52 años. Pero los activos cuestan 4 veces más. La clase media queda exprimida entre salarios planos y activos inflados. En Brasil la situación es paralela. Selic en 2025 está en 13,75%. El CDI paga 12%. Suena alto, pero 40% de las familias tiene crédito de consumo activo, tarjetas, préstamos personales, a tasas del 30, 40, 50% anual. El gobierno mantiene déficit fiscal del 6% del PIB de forma crónica. Esto genera inflación estructural, y quien sufre es la clase media que no tiene activos reales que se ajusten por inflación. Wall Street vende cada burbuja con el mismo discurso. Nuevo paradigma. Esta vez es diferente. En 1999 era el Internet. Las .com cambiarían todo. Las valuaciones ya no importaban. Nasdaq colapsó 78%. En 2006 era bienes raíces. Los precios de las casas solo suben. Colapsaron 30%. En 2021 era cripto y NFTs. Descentralización. Bitcoin a 60,000. Cayó a 15,000. Siempre el mismo patrón. Venden caro a la masa. Compran barato cuando la masa vende en pánico. La clase media apalancada pierde en cada crash porque tiene deuda y pocos activos. Cuando los activos caen, la deuda permanece. El patrimonio neto se vuelve negativo. Ejecución. Bancarrota. Mientras tanto, Berkshire en 2007 tenía 40,000 millones en efectivo. Todos nos criticaban. Decían que éramos viejos, que no entendíamos el nuevo mundo. En 2008 compramos acciones de Goldman Sachs, General Electric, Bank of America. A precios de liquidación, esas compras nos generaron decenas de miles de millones. Compramos cuando había sangre en las calles. La mayoría vendió cuando había sangre en las calles. Esa es la diferencia. El marketing moderno bombardea con el mensaje «tú lo mereces». Mereces el auto nuevo, mereces las vacaciones, mereces el iPhone. Todo en cuotas cómodas. Pero el resultado de ese merecimiento es que la mediana del patrimonio neto para personas entre 55 y 64 años en Estados Unidos es $185,000, mientras que lo necesario para un retiro mínimamente digno es aproximadamente $1,000,000. La brecha es $815,000, más de 4 veces lo que tienen. Y esto para personas que llevan trabajando 30 o 40 años, pero la historia económica grita una lección que la mayoría ignora sistemáticamente. Las crisis limpian, los poupadores sobreviven y los sobrevivientes heredan el mundo. Entre 1929 y 1932, el desempleo en Estados Unidos alcanzó 25%. El Standard & Poor's cayó 89% desde su pico. Empresas gigantes quebraron, suicidios masivos. Pero quienes habían estado ahorrando desde 1926, 3 años antes del crash, y quienes mantuvieron posición durante la caída, multiplicaron su dinero por 25 hasta 1965. Retorno anual compuesto de aproximadamente 10% durante 39 años. El crash fue brutal. La recuperación fue exponencial. Entre 1973 y 1974, el mercado cayó 48%. Embargo de petróleo. Nixon renuncia. Inflación descontrolada. Las acciones de calidad que compramos durante esos 2 años subieron 900% en la década siguiente. Multiplicaron por 10. Pero había que tener el coraje de comprar cuando todo parecía perdido. El lunes negro de 1987.
22% en un día, 33% ese año. Recuperó completamente en 1990. 3 años. Quien vendió en pánico, perdió la recuperación. Quien compró en el fondo, dobló su dinero en 3 años. El crash de las .com entre 2000 y 2002. Nasdaq cayó 78%. Pets, Acometis Precondra Webvan, cientos de empresas a cero. Pero quien mantuvo el Standard & Poor's, el índice amplio, recuperó 230% entre 2003 y 2007. 4 años para triplicar desde el fondo. La crisis financiera de 2008. Standard & Poor's cayó 57%. Lehman Brothers, Bear Stearns, Countrywide, AIG, Fannie, Freddie. El sistema financiero global al borde del colapso. Pero desde marzo de 2009 hasta febrero de 2026, el índice subió 408%, más de 5 veces. 17 años para quintuplicar, incluyendo el crash. COVID 2020. El mercado cayó 34% en marzo. Economía cerrada. Desempleo al 15%, pero recuperó y subió 110% ese mismo año. Quien vendió en marzo perdió el mejor año del mercado en décadas. El patrón es siempre el mismo, volatilidad de 15 a 20% anual, pero el compuesto vence a largo plazo. El Ibovespa en Brasil cayó 55% en 2008, recuperó 1.200% entre 2008 y 2025, multiplicó por 13, pero había que aguantar la caída. Había que seguir comprando cuando todo el mundo vendía. Imagina un trabajador en 1980, salario de $12,000 anuales, ahorra 12%, $1,440 al año. Invierte al retorno promedio del 10% durante 40 años hasta 2020. Termina con aproximadamente $3,200,000. Quien gastó todo, termina con dependencia del Seguro Social que paga $1,500 mensuales. La diferencia entre 3 millones y 0 es una decisión de 12% de ahorro sostenido. La inflación en Brasil durante los años 80 promedió 500% anual. 500, no 5, 500. Quien tenía efectivo lo perdió todo. Quien tenía acciones de empresas reales sobrevivió. Azul Líneas Aéreas quebró. Petrobras sobrevivió. Vale sobrevivió. Banco do Brasil sobrevivió. Las empresas productivas cruzan las crisis. El efectivo, no. La historia grita poupa consistente. Mantén posición durante los crashes. No intentes timing. No escuches el ruido. Pero la mayoría escucha el ruido, ignora la historia y repite los mismos errores generación tras generación. ¿Por qué? Porque la solución matemática es simple, pero psicológicamente intolerable. Requiere hacer exactamente lo opuesto de lo que tu instinto te dice. Mostrar la solución matemática exacta que la mayoría nunca implementa porque requiere enfrentar una verdad brutal sobre cuánto tiempo has desperdiciado ya. Tienes 32 años hoy, febrero de 2026. Nunca has ahorrado consistentemente, 0 en inversiones. Decides empezar ahora. Puedes guardar $300 mensuales, no es mucho, pero es 10% de un salario de $36,000. A retorno real del 7%, 33 años hasta los 65, acumulas $298,000. No es suficiente para retiro completo, pero es infinitamente mejor que 0. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si hubieras empezado a los 22? Esos mismos 300 mensuales durante 43 años te darían $643,000. La diferencia entre 22 y 32 es $345,000. Una década perdida equivale a más del total que acumularás si empiezas hoy. Pero hay algo peor que eso. Si esperas 5 años más, hasta los 37, esos 300 mensuales durante 28 años te dan solo $189,000. La diferencia entre empezar hoy a los 32 versus esperar 5 años más
es $109,000 evaporados. 5 años de procrastinación te cuestan $109,000 de resultado final. Eso es 3 años de salario completo perdidos por esperar media década. Warren me preguntó una vez en 1972 por qué insistía tanto en comprar See's Candies cuando parecía caro. Le dije porque cada año que esperamos para comprar un gran negocio es un año menos de intereses compuestos ganando para nosotros. Pagamos 25 millones. Parecía excesivo. Pero See's nos ha generado más de 2,000 millones en flujo de efectivo acumulado en 52 años. Si hubiéramos esperado 5 años para encontrar un precio mejor, habríamos perdido 5 años de ese flujo. 5 años que nunca regresan. $80 millones aproximadamente perdidos por esperar el momento perfecto. El momento perfecto no existe. El mejor momento es siempre el primero disponible. En 1994, después de que Coca-Cola se había triplicado en nuestras manos en 5 años, algunos analistas sugerían que deberíamos vender porque ya habíamos ganado suficiente. Pensamiento completamente equivocado. El mejor momento para vender un gran negocio es nunca. Coca-Cola nos ha pagado dividendos crecientes cada año desde entonces. Si hubiéramos vendido en 1994 porque ya ganamos 300%, habríamos perdido otros 30 años de dividendos compuestos. Habríamos cambiado un multiplicador de 15 veces por un multiplicador de 3 veces. Pésima decisión, pero es exactamente lo que la mayoría hace. Vende cuando gana 20%. Nunca deja que el compuesto haga su trabajo completo. Los números revelan algo que muy pocos calculan correctamente. Imagina 2 escenarios. Escenario 1. Inviertes $10,000 hoy a 8% anual. No agregas nada más. 30 años después tienes $100,626. Escenario 2. Esperas 10 años para empezar. Inviertes esos mismos 10,000 más 200 mensuales durante 20 años al mismo 8%. Terminas con $119,047. Aparentemente ganaste 18,000 más, pero invirtiste 10,000 iniciales más 48,000 adicionales en esos 20 años. 58,000 invertidos totales versus 10,000 del escenario 1. Gastaste 48,000 más para ganar solo 18,000 adicionales. Rendimiento marginal terrible. Si hubieras empezado con los 10,000 al inicio y agregado los 200 mensuales durante los 30 años completos, terminarías con 350,000. La espera de 10 años te costó 230,000 de resultado final, más de 4 veces tu inversión inicial total. Compara esto con lo que sucedió en 1982, cuando Paul Volcker, como presidente de la Reserva Federal, subió las tasas hasta 21% para matar la inflación que había alcanzado 14% en 1980. La recesión fue brutal. Desempleo 10,8%. Empresas quebrando. Pero quien había estado invirtiendo antes de la crisis y quien continuó invirtiendo durante ella, capturó retornos extraordinarios en los siguientes 40 años. Esos fueron los años de oro del mercado americano, 1982 a 2022. Retorno anual del Standard & Poor's aproximadamente 11% nominal, 7,5 real. 40 años que transformaron a ahorradores disciplinados en millonarios. Pero había que empezar cuando todo parecía perdido. Había que ignorar los titulares. Había que confiar en la matemática sobre la emoción. Durante el colapso de Long Term Capital Management, en 1998, un fondo hedge administrado por 2 premios Nobel quebró y casi lleva el sistema financiero global consigo. El mercado tembló. Pero ese mismo año, el Standard & Poor's subió 28,5%. Quien vendió en pánico perdió uno de los mejores años de la década. El ruido es infinito, los retornos están en el silencio. Ahora la pregunta que nadie quiere responder. Si has entendido todo esto, si has visto los números,
si sabes que funciona, si sabes que cada año que esperas te cuesta decenas de miles de dólares futuros? ¿Por qué todavía no has empezado? No me digas que no tienes dinero. $30 semanales son 130 mensuales. 130 a 7% durante 30 años son $122,000. Cero son cero. La diferencia no está en los recursos, está en la decisión. La respuesta real está en otro lugar. Está en que tú sabes que empezar significa admitir que has estado equivocado durante años. Significa enfrentar que cada mes que pasó sin ahorrar fue un mes perdido que nunca recuperarás. Significa aceptar que no eres especial, que no vas a ganar la lotería, que no habrá herencia milagrosa, que tu único camino es el mismo aburrido y predecible camino que funciona para todos: ahorrar, invertir, esperar, repetir, durante décadas, sin atajos, sin glamour, sin stories de Instagram mostrando tu disciplina financiera. El sistema económico está diseñado para dificultar esto, pero no es imposible. Durante la hiperinflación alemana de 1920 a 1923, la moneda colapsó completamente. Un dólar pasó de valer 4 marcos a 4 billones de marcos, billones con B. El efectivo literalmente no valía nada. Personas usaban fajos de billetes para calentar sus casas, porque el papel valía más que la denominación impresa. Pero quienes tenían acciones de empresas productivas, fábricas, maquinaria, activos reales, sobrevivieron. BMW, Siemens, Bayer. Empresas que producían cosas reales para personas reales mantuvieron valor, porque la producción real no se imprime, se genera. En Argentina, entre 1975 y 1990, la inflación acumulada superó 1.000 millones%. No 1.000%. 1.000 millones. Ceros que ni siquiera puedes contar. Pero las empresas productivas sobrevivieron. Arcor, Techint, Molinos, Río de la Plata, productos que la gente necesitaba, siguieron siendo demandados. Los accionistas conservaron poder adquisitivo. Los ahorristas en pesos perdieron todo. La lección histórica es consistente en 150 países durante 200 años. El efectivo muere. Los bonos del gobierno a tasa fija mueren. Los activos productivos sobreviven. Las acciones de empresas reales que venden productos reales a personas reales mantienen valor porque representan actividad económica genuina. No promesas del gobierno, no confianza en políticos, confianza en que las personas seguirán necesitando comida, ropa, transporte, comunicación, energía. Y las empresas que proveen eso seguirán generando flujo de efectivo. Pero para capturar ese flujo de efectivo, necesitas ser propietario, no empleado, no consumidor, propietario, aunque sea de una fracción microscópica. $1 invertido en Microsoft en 1986, 39 años después, en 2025, vale aproximadamente $2.500 ajustados por splits. $1, 2.500. Eso es 250,000% de retorno. Quien tenía $100 tiene 250,000. Quien tenía 1,000 tiene 2,5 millones. Mismo punto de partida, decisiones opuestas, destinos completamente divergentes. Amazon en 1997, $1 invertido en la oferta pública inicial vale aproximadamente 1.600 en 2025, 28 años, 160,000%. Pero había que aguantar la caída del 100% durante el crash.com. Había que ignorar a todos los que decían que era una burbuja, que nunca sería rentable, que quebraría. Warren y yo no compramos Amazon. Error de nuestra parte. Pero la lección permanece. Las empresas que resuelven problemas reales a escala masiva terminan generando valor extraordinario para sus propietarios pacientes. Nvidia, en 2016, cotizaba aproximadamente a $30 por acción ajustados. En 2025, cotiza alrededor de 1.200. 40 veces en 9 años, 4,000%.
pero entre 2018 y 2019 cayó 52%. Quien vendió en pánico perdió los siguientes 6 años de multiplicación exponencial. Quien mantuvo convicción en que la computación acelerada era el futuro, multiplicó su dinero por 40. No estoy diciendo que debes intentar encontrar el próximo Microsoft, Amazon o Nvidia. Eso es especulación. Estoy diciendo que el índice Standard & Poor's, que contiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha generado 7% real anual durante 100 años. Cualquiera puede comprar ese índice, cualquiera con $50 mensuales. No requiere genio, no requiere suerte. Requiere disciplina. Requiere hacerlo aburrido consistentemente durante décadas mientras todos a tu alrededor hacen lo emocionante y terminan quebrados. En 1976 compramos acciones del Washington Post. Katharine Graham, la dueña, había heredado el periódico de su esposo que se había suicidado. Wall Street pensaba que una mujer no podía manejar un negocio de medios. Estaban equivocados. Pagamos aproximadamente $11 millones por nuestra participación. Esas acciones eventualmente valieron más de 1,000 millones, 90 veces. Pero tomó décadas, y durante esos años hubo recesiones, crashes, competencia, tecnología disruptiva. Teníamos que creer que el periodismo de calidad mantendría valor. Y así fue, hasta que no fue. Vendimos eventualmente, pero el punto es que las décadas de paciencia generaron 90 veces retorno. La mayoría no tiene paciencia ni para 90 días. Déjame mostrarte algo sobre el factor más incomprendido de todos. El tiempo no es lineal en finanzas, es exponencial. Pero la exponencial es invisible al principio. $10,000 al 8% se convierten en 10,800 el primer año. $800 de ganancia. Parece insignificante. El segundo año ganas 864. Apenas 64 más. Décimo año tienes 21,589. Has doblado. Suena bien, pero no espectacular. Año 20. 46,609. Ahora empieza a verse interesante. Año 30. 100,626. Multiplicaste por 10. Los últimos 10 años de 30 generaron 54,000 de los 100,000 totales. Más de la mitad del total vino en el último tercio del tiempo. Esto es porque la mayoría abandona, porque los primeros 10 años se sienten lentos, se sienten como esfuerzo sin recompensa proporcional. Pero esos 10 años lentos son la fundación sobre la cual se construye la explosión de los años 20 a 30. Sin fundación no hay explosión. Sin paciencia en la fase lenta no hay riqueza en la fase exponencial. Pero el cerebro humano no intuye exponenciales. Ve lineal, proyecta lineal. Y se decepciona cuando la realidad exponencial se comporta lento al inicio. Warren dice que el mercado de acciones es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Eso resume 70 años de observación. Los impacientes compran y venden, generan comisiones, pagan impuestos sobre ganancias de corto plazo, pierden contra inflación. Terminan con menos de lo que empezaron. Los pacientes compran y duermen. No generan comisiones. No pagan impuestos hasta que venden décadas después. Capturan todo el compuesto. Terminan ricos. No es magia, no es suerte, es aritmética. Aritmética aplicada con disciplina religiosa durante el tiempo suficiente para que la exponencial haga su trabajo. Pero esto requiere algo que la mayoría no tiene. Capacidad de sufrir en silencio mientras todos a tu alrededor se divierten. Capacidad de ver tu cuenta crecer lentamente mientras tus amigos muestran autos nuevos, vacaciones, ropa de marca. Capacidad de saber que estás haciendo lo correcto incluso cuando parece aburrido, estúpido, innecesario. En 2015 conocí a un empleado de Berkshire que había trabajado con nosotros desde 1985. 30 años, salario modesto, 60,000 anuales la mayor parte de su carrera, pero había participado en el plan de compra de acciones para empleados desde el primer día.
ponía 10% de su salario en acciones de Berkshire, 6,000 anuales. Durante 30 años, 180,000 invertidos totales. Esas acciones valían aproximadamente $8 millones en 2015. De empleado administrativo a multimillonario. No por suerte, por disciplina, por hacerlo aburrido durante 3 décadas sin interrupción. Mientras sus colegas compraban casas más grandes, él vivía en la misma casa pequeña. Mientras compraban autos nuevos cada 3 años, él manejaba el mismo Honda durante 15. Parecía tacaño. Parecía que se estaba perdiendo la vida, pero a los 60 años se retiró con 8 millones. Sus colegas seguían trabajando con patrimonio neto de 200,000. ¿Quién se perdió la vida realmente?